Ñañaykuna, turaykuna, imaynayan kashankichis. ¿Cómo están, queridos estudiantes? El día de hoy les he traído un nuevo tema. Adivinen, Llimpicuna habían sido los colores. El día de hoy vamos a aprender los 12 colores, ¿ya? Muy bien. ¿En qué? En un curito, en un gusanito. Acá tenemos un gusanito. Muy bien. Vamos a empezar por el color celeste. ¿Cómo se dice el color celeste? ¿Ustedes sabían cómo se dice el color celeste? No, ¿no es cierto? Ahora vamos a aprender. Se dice Yura Ancas. Yura Ancas. La mezcla de azul con el blanco. ¿Ya? Muy bien. Siguiente color. ¿Qué color es? Anaranjado, muy bien. ¿Y cómo se dirá en quechua anaranjado? Ajá, elmo, ¿no es cierto? Elmo, muy bien, elmo. Ahora vamos a continuar con el siguiente color, con el color morado. Morado, ¿cómo se dice el color morado en quechua? Culi, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente color. ¿Qué color será esta de acá? Rojo. Muy bien. Y el rojo en quechua es puca. Recuérdense de la cancioncita Puca Polleracha, ¿no es cierto? Puca. Muy bien. Puca. Puca. Excelente. ¿Qué colorcito será este de acá? Plomo, muy bien. ¿Y cómo se dice el color plomo en quechua? Ahí está. Ok, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Siguiente color. ¿Qué color es? Marrón, muy bien. ¿Y cómo se dice marrón en quechua? Chumpi, muy bien. Chumpi, muy bien. Siguiente color, el color rosado, el color bonito, ¿no es cierto? ¿Cómo se dirá rosado en quechua? Panti, muy bien. Panti. También nos vamos a recordar de la plantita de panti, ¿no es cierto? Que es rosadito también. Ahí está el color azul. ¿Cómo se dice el color azul en quechua? Por acá está la ayuda. Ancas, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, seguimos con el siguiente color, el color blanco. ¿Cómo se dice el color blanco? Yuraj, muy bien, Yuraj. Seguimos al costado con el color negro. ¿Cómo se dice el color negro? Llana, muy bien, llana. Llana, ¿no es cierto? Siguiente color. ¿Qué color es? El color del pastito, ¿no es cierto? Comer, ¿no es cierto? Comer. Comer, muy bien. Y el último color, el color amarillo. ¿Y cómo se dice el color amarillo? Ello, muy bien. Acácito lo vamos a escribir. Ello. Muy bien. Ya ves, chicos, hemos hemos reconocido los colores en quechua. Y vamos a dar retroalimentación a todo lo que hemos escrito. Muy bien. Por ejemplo, Yuraj Ancash había sido celeste, ¿no es cierto? Elmo había sido anaranjado. Muy bien. Culi había sido el color morado. No se olviden. Puca había sido el color rojo. ¿No es cierto? Muy bien. Oque había sido el color plomo. Y Chumpi había sido el color marrón. Panti había sido el color rosado, ¿no es cierto? Muy bien. Ancas había sido azul. Yura había sido blanco. Llana había sido negro.
Homer había sido el verde. Y por último tenemos el color amarillo. Muy bien, chicos. Ahora a practicar en casita los colores. No cabanca tu panachisca.